Muy buenos días, los saluda Abril Gordienko, soy profesora de Lead University y consultora en políticas públicas. Hoy voy a tener el privilegio de moderar un conversatorio sobre economía creativa y su impacto en el progreso social y el crecimiento económico. Esta actividad se enmarca dentro del programa de eventos académicos que se llevan a cabo en Lead University bajo la modalidad de conversatorio virtual, con la ponencia en esta ocasión de 3 extraordinarios panelistas que les presentaré a continuación. Doña Silvia Saborío es economista de la Universidad de British Columbia en Canadá, del Instituto de Estudios Sociales de La Haya y tiene estudios doctorales de la Universidad Libre de Ámsterdam. Ha ejercido la docencia en Costa Rica y otros países y ha sido miembro de varios think tanks internacionales. También ha trabajado para diversos organismos como Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido asesora económica de varios gobiernos, es autora de múltiples libros, artículos y notas periodísticas en materia de desarrollo, comercio y política pública. Además, desde 2001 ha desarrollado una actividad paralela dedicada al diseño y confección de joyería contemporánea y accesorios de moda. También nos acompañará Laura Astorga Carrera. Ella es directora, guionista, productora y autora de Costa Rica. Dirigió y coprodujo las películas Ellas se aman en 2008 y Princesas Rojas en 2013, película que fue postulada a los premios Oscar por Costa Rica. Recibió el premio del Festival de La Habana a la mejor ópera prima. El guión y el film recibieron múltiples reconocimientos en el Talent Project Market de la Berlinale. Fue semifinalista latinoamericana para el Sundance NHK International Filmmakers Award de 2010, entre otros. Actualmente, Laura está desarrollando la película Infierno Verde. En narrativa, escribió Escuela de Zorras y Picaresca Feminista, que son relatos biopolíticos. Ella es activista en derechos humanos, diversidad funcional y feminismos, y tiene un proyecto de investigación en constante expansión que se llama el sexismógrafo, que es una combinación pedagógica que detecta y redime el sexismo en los medios de comunicación masiva. Y por último, vamos a contar también con la presentación de Klaus Steinmetz. Él es administrador de empresas con estudios en Historia del Arte y la Filosofía de la Universidad de Tubinga, en Alemania, con posgrado en Administración y Gestión Cultural en la Universidad del Rosario, en Colombia. Ha estado activo en el sector cultural durante 35 años, ha participado como en la directiva de la Compañía Nacional de Danza, ha sido presidente de la Junta Directiva de la Fundación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Ha escrito crítica de arte en medios en 8 países. Ha sido jurado de varias bienales y eventos de arte. Durante casi 20 años tuvo una reconocida galería de arte y ha sido representante y asesor de varios artistas latinoamericanos. Además, es escritor y ha publicado 5 libros. Por sus obras ha obtenido un premio iberoamericano y el premio nacional Aquileo Echeverría. Después de una breve introducción que haré a continuación, la dinámica del conversatorio será una exposición de entre 12 y 15 minutos por parte de cada panelista. Luego tendremos una sección de más o menos media hora para preguntas y respuestas y al final cada uno de los panelistas podrá hacer un cierre y comentarios finales de unos pocos minutos. Pues bien, el propósito de este conversatorio es explorar diferentes facetas de la economía vinculadas al talento y la creatividad como insumos principales, capaces de generar empleo, riqueza y tener un impacto en la calidad de vida y en el progreso social. Tradicionalmente se reconocían 3 factores de la producción: la tierra, el capital y el trabajo. Durante siglos la propiedad de la tierra fue el principal determinante de la distribución del ingreso y la generación de riqueza. Con la revolución industrial, el acceso al capital tomó precedencia como factor determinante. A mediados del siglo XX irrumpió el conocimiento como elemento diferenciador del factor trabajo, convirtiéndose en componente fundamental y multiplicador de la economía. En el siglo XXI, la creatividad, más allá del mero conocimiento, se perfila como el factor clave para generar prosperidad y bienestar, tanto personal como colectivo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la cultura y los bienes o servicios directamente relacionados con la creatividad
representan un 3% del Producto Interno Bruto mundial y dan empleo a cerca de 30 millones de personas en el mundo. América Latina y el Caribe, como sabemos, se caracterizan por una amplia diversidad cultural y un talento creativo excepcional. Bien aprovechados, estos factores pueden fortalecer las ventajas comparativas de la región, sobre todo para los países que requieran diversificar sus economías y reforzar la efectividad del desarrollo local. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, a lo largo de este siglo, las tasas de crecimiento de la economía creativa han sido en promedio mayores que las de actividades tradicionales. Por ejemplo, en Chile, la contribución al Producto Interno Bruto de las industrias creativas son de 2%, mientras en Brasil y Estados Unidos representan el 10%. La economía creativa, también conocida como economía naranja, pero que no se reduce a ese término, reconoce y promueve el inmenso valor del talento creador, la propiedad intelectual, la interconectividad, el legado cultural, el quehacer artístico y la innovación como factores de desarrollo humano y de crecimiento económico. También es interesante el reconocimiento del impacto de las actividades creativas en el desempeño innovador de las empresas, aún en las industrias que no son de ese sector. Por ejemplo, en Alemania se ha encontrado que las empresas que emplean una combinación de trabajadores creativos y trabajadores científicos son más innovadoras que las que no lo hacen. En Inglaterra se ha encontrado que las compras de insumos creativos por parte de sectores tradicionales y viceversa permite a las empresas de estos sectores tradicionales acceder a recursos y conocimientos clave que disparan su innovación. Más en general, en Europa se ha encontrado que las industrias de servicios creativos aumentan la creatividad laboral regional y sus efectos son tan importantes sobre la productividad como los de la investigación científica o del capital humano altamente calificado. Es decir, el potencial de esta economía es cada día más apreciado. En varios países se considera o se ha hecho ya la creación de clústeres creativos y se evalúa sacar la industria creativa de los centros urbanos para promover el crecimiento económico de regiones más deprimidas cuyo potencial creativo es importante. A través de diversas y experimentadas perspectivas, nuestros panelistas profundizarán sobre los diferentes aspectos de la economía creativa, sobre las oportunidades, los retos y las limitaciones que enfrenta Costa Rica para aprovechar al máximo este factor de producción. En primer lugar, le cedo la palabra a doña Silvia Saborío. Muchas gracias, Abril, y gracias a la Universidad LID por invitarme a participar en este foro. Debo advertir además que aunque soy actualmente miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el CONACYF, hablo estrictamente a título personal. Bueno, quisiera iniciar mi presentación con una anécdota personal para explicar mi interés por el tema de la economía creativa. Mi pasión es la política pública en pro del desarrollo económico y a ello le he dedicado toda mi vida profesional desde diversos ángulos, la academia en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad de Georgetown, centros de investigación en Washington como el Overseas Development Council y el Inter-American Dialogue, organismos multilaterales como el Naciones Unidas, el BID, Banco Mundial y asesoría de varios gobiernos y congresos, tanto en Costa Rica como en Estados Unidos en diversas capacidades. A mediados de los años 90, siendo yo representante de Costa Rica y Centroamérica en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, tuve una crisis de fe en la profesión de economía a raíz de la crisis asiática. De un momento a otro, los tigres asiáticos, Corea, Taiwán, Tailandia, Indonesia, Hong Kong, que habían sido los trapitos de dominguear que todos pretendíamos emular, entraron en una profunda crisis por un tema de especulación cambiaria y en cosa de meses perdieron cerca del 25% de su Producto Interno Bruto. De ahí concluí dos cosas.
Primero, que los economistas no sabíamos realmente cómo producir desarrollo. Y segundo, que había algo muy raro con la teoría del valor, pues cómo era posible que tal cantidad de valor se hubiera esfumado si en la realidad no había pasado nada. Ahí estaban las fábricas, ahí estaban los empleados, los trabajadores, ahí estaban los insumos, pero lo cierto es que una enorme cantidad de valor se había extinguido. Agnóstica y confundida, debo decir, renuncié al BID, por lo menos para no hacer daño. Para los que no se acuerdan, estos eran los años del consenso de Washington y se recetaba a los países el ajuste estructural con la promesa que después de tomarse un purgante y hacer estas políticas difíciles, les iba a ir muy bien en la vida. Aunque la verdad no siempre fue así, como lo comprobé subsecuentemente en evaluaciones de impacto del desarrollo. Pero en todo caso, buscando algo más armonioso y menos conflictivo que hacer en el nuevo milenio, me refugié en las artes, primero como observadora y apreciadora, y luego como creadora. Sin embargo, esa cuestión de cómo crear o agregar valor a las cosas ha permanecido como el eje central de mi quehacer, tanto como economista como artista. Y es que hay algo muy básico, pero muy mágico, acerca de la creación de valor. Les doy un ejemplo. Aquí tengo un ovillo de lana. Este ovillo de lana, con esta aguja de crochet y solo mis manitas, en media hora se convierte en un cuello espectacular. Eso es la creación. Muy simple, pero algo mágico pasa en esa transformación. Bueno, ya habiéndoles echado mi rollo de la creación, ahora sí paso a lo de la economía naranja. Cuando empecé a oír hablar del concepto, naturalmente me interesó, pero me decepcioné al ver que se trataba de un enfoque eminentemente taxonómico contable para intentar justificar la importancia económica de las actividades creativas, las artes escénicas, la música, la publicidad, etcétera, y por qué los gobiernos debían apoyarlas. El año pasado incluso asistí a la cumbre sobre economía naranja en Medellín, auspiciada por el presidente de Colombia, que es un gran promotor del tema, para ver cómo iban evolucionando las cosas. Pero de nuevo salí insatisfecha, ya que si bien el concepto de economía naranja es algo aspiracional, no pasa de ser una entelequia que metodológicamente es poco precisa, poco rigurosa, poco robusta y poco operativa, sobre todo como guía para la política pública. De ahí me convencí que hay que darle vuelta a todo este asunto y abordarlo de una manera completamente distinta. Si bien la noción de que la creatividad tiene un valor económico potencial es cierta, el error está en reducirla a compartimentos estancos o a silos o aún a actividades específicas. Más bien, creo yo, que lo que hay que procurar es que la creatividad permee toda la economía, que sea como un eje transversal que le agregue valor a todo. Visto de esta manera, entonces la economía creativa es más bien una forma de hacer las cosas. Deja de ser un qué y pasa a ser un cómo. Así entendida, para abordarla, lo ideal es un enfoque metodológico como design thinking. Este es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y diseñar soluciones aptas para satisfacer las necesidades reales de los usuarios
que sean técnicamente factibles y económicamente viables. Es una forma colaborativa, lógico-intuitiva, no lineal, de procurar soluciones creativas a todo tipo de problemas, tanto en el ámbito privado como en el de la política pública. Se basa en la empatía para entender a profundidad las necesidades reales. Una actitud crítica para cuestionar el statu quo y las nociones preconcebidas. El trabajo en equipo para aprovechar al máximo la diversidad de perspectivas. Emplea la observación, la curiosidad, la visualización y lo lúdico como guía para explorar posibles soluciones. Y promueve la tolerancia al riesgo y la experimentación temprana para corregir errores cuando estos todavía son baratos y fáciles de enmendar. En definitiva, el Design Thinking busca soluciones win-win para problemas endiablados a partir del uso creativo de los recursos existentes y nuevas formas de organización y colaboración apalancados por el uso innovador de tecnologías de información y comunicación, como las plataformas en red de Airbnb, Uber, los fintech, que hacen de un tipo con un celular un banco, el crowdsourcing, el blockchain, etc. Aquí me gustaría contarles un ejemplo. Por ejemplo, hay una organización mundial que se dedica a ver la salinidad y la temperatura y la altura de los océanos, pero se detectó que faltaba información acerca de lo que pasaba con los mares más cerca de la Tierra. Bueno, pues a alguien se le ocurrió diseñar un aparatico que se le pega, como una aletica que se le pega a una tabla de surf, y entonces los surfistas van por el mundo haciendo lo que ellos hacen, y este aparatico le transmite a su celular con sensores la salinidad y la temperatura de los océanos, y esto a su vez lo transmiten a un centro, quién sabe dónde, en Suecia o lo que sea, y así, sin un costo prácticamente para nadie, tenemos una base de datos a nivel mundial que sería costosísimo de tratar de reproducir organizándola de otra manera. Bueno, la premisa fundamental detrás de todo esto es que hoy en día una persona con un celular es una unidad productiva en potencia. El chiste es saber cómo utilizar ese potencial. Ahí está el chiste. Y aquí es donde entra la creatividad. Imaginar soluciones innovadoras para problemas viejos o nuevos, o imaginar nuevas formas de crear valor y bienestar a través del diseño de productos, servicios, procesos, formas de organización, instituciones, etcétera, que realmente satisfagan las necesidades del usuario y que lo hagan sin desperdiciar recursos y potenciando la inclusión. La convergencia tecnológica que ya se vislumbra en sectores claves como la información, la energía, la alimentación, los transportes y nuevos materiales, con reducciones dramáticas en sus costos y aumentos significativos en su eficiencia, permitirá no solo la creación de nuevos productos y servicios, sino de nuevas formas de organización y modelos de negocio. De hecho, la tecnología para organizarnos y hacer las cosas diferentes ya está aquí, y hoy lo estamos demostrando con este webinar, que si la pandemia no nos hubiera empujado, seguro estaríamos haciendo esto de la manera tradicional. Pero lo importante es que a futuro, con esta convergencia tecnológica, en vez de un sistema productivo jerárquico, vertical, como el actual,
basado en la centralización, la concentración de capital y las economías de escala, es ya posible visualizar una forma alternativa de crear valor de forma descentralizada, horizontal, basada en el diseño colaborativo a través de nodos y redes, mientras que la producción física y la distribución se realiza a nivel local, a una fracción del costo actual. Esto es casi como poder producir chocolate sin cacao. Por ejemplo, la tecnología del 3D printing permite que un genio allá en Noruega haga un código para hacer una parte o un zapato o lo que sea, y ese zapato se puede producir en Costa Rica sin una fábrica. De manera que en el futuro es el conocimiento, es la creatividad, es eso lo que se va a transaccionar, los bienes, y eso se van a producir localmente. Imagínense los ahorros en los costos de transporte y toda esa cosa. O sea, es un mundo muy interesante. En esta nueva economía, entonces, el límite de lo posible está dado no tanto por el acervo de recursos y los costos de producción, que serán decrecientes, como ya lo hemos visto, sino por la capacidad de organización y la creatividad que despliegue la población en la satisfacción de las necesidades y la solución de sus problemas. En esta economía se van a ocupar creativos en todos los campos. Y ahí lo que tenemos es que alistarnos para poder aprovechar estas oportunidades. Bueno, gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Incluso le sobraron unos minutos. Bueno. Por si quiere agregar algo más. No, yo creo que mejor entonces en la parte de preguntas y preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Interesantísima su contribución. Le doy la palabra ahora a Klaus Steinmetz y quisiera agradecer a quienes nos están escuchando. En Zoom tenemos a 95 personas conectadas, en Facebook también ya hay mucha gente viéndolo, así es que pues adelante, Klaus, para una audiencia muy interesada en este tema. Gracias, buenos días a todos. Yo quiero asumir esto como un conversatorio. Tengo la ventaja de haber tenido ya a Silvia y a Abril hablando, y entonces puedo un poquito encauzar, digamos, lo que voy a decir y no presentarlo como una conferencia, porque efectivamente doña Silvia también ha tocado muchos temas que yo había, lógicamente, el tema invita a tocarlos. Y para empezar voy a echarme mi propio rollo creativo, como el de doña Silvia, y es que cuando a mí me hablan de economía creativa, me pregunto si eso no es redundante. Abril efectivamente nos contaba cómo la distribución y la creación de riqueza se había desarrollado a lo largo del tiempo hasta llegar en el siglo XX a una sociedad del conocimiento. Sin embargo, la historia de toda economía es una historia de la creatividad. O sea, no existe desarrollo humano sin creatividad. O sea, si a alguien se le ocurre de repente sembrar una semilla en el neolítico y desata la revolución agrícola, eso es un invento, eso es creatividad humana. Si hubiera existido la propiedad intelectual, el IP, que es de hecho la razón fundamental de las grandes disputas entre China y Estados Unidos hoy en día, y que es el criterio que usa John Hawkins en el 2001 en su libro sobre la economía naranja para definir la industria creativa. Si eso hubiera existido hace 4.000 años, el sumerio que inventó la rueda sería millonario, y probablemente en esas estadísticas que yo cuestiono tanto de los textos sobre economía naranja, tendrían que incluir todo lo que generó la rueda. Es decir, la economía siempre ha sido dependiente de la creatividad. Eso no ha cambiado. ¿Cuál es la otra historia que yo quiero proponer a lo que comentó Abril? Efectivamente, empezamos los seres humanos con una economía de recolección, de caza, de pesca, después una economía sustractiva, y no hay que menospreciar, a pesar de que estamos en la época del conocimiento,
casi todas las principales economías latinoamericanas son sustractivas, o sea, no crean nada, simplemente le quitan al planeta. O sea, la economía colombiana depende altamente del petróleo, la venezolana del petróleo obviamente y del oro, cobre y estaño en Chile, en Perú, en Bolivia, México el petróleo. Es decir, que a pesar de todas las revoluciones, a pesar de la revolución industrial, seguimos teniendo en nuestra región economías que dependen de sustraerle al planeta lo que ya el planeta tiene. Viene la revolución industrial y bueno, se separan los países en países que producen y otros que siguen con esa economía básica. Y llega el periodo del conocimiento, pero a lo que yo quiero llegar es algo que podemos leer desde el postestructuralismo hasta el presente como un cambio diferente, que es el cambio, diría yo, que se da en el trabajo y en el tiempo de las personas. Efectivamente, hoy en día producimos suficiente para darle de comer a 7.500 millones de personas, pero hay un problema de distribución y hay mucha gente que se muere de hambre. Sin embargo, la base de personas que hoy en día tienen más tiempo libre que antes es mucho más amplia, sobre todo en los países desarrollados. Yo cuando estudiaba en Alemania se discutía la semana de 35 horas. Ahora se discuten semanas inclusive más cortas. Es decir, las personas tienen cada vez más tiempo libre. Y ese cambio que podríamos llamar cuantitativo no ha sido acompañado de un cambio, digamos, espiritual, si se quiere. Y eso ha provocado una urgencia para luchar contra el aburrimiento. Esto suena como ridículo, pero si uno puede encontrar las bases de una idea como esa en Schopenhauer, por ejemplo, en la teoría del péndulo de Schopenhauer. ¿Qué pasa? Que ha surgido la cultura del entretenimiento, paralela a la cultura propiamente dicha. Es decir, que en la mayoría de los análisis que han hecho economistas, no personas que venimos de la cultura, de la economía naranja, todos los índices están viciados de mezclar en un mismo saco papas y tomates. La cultura del entretenimiento, de hecho, es en buena medida la que muestra los índices más halagüeños en los últimos 20 años, pero ha llevado a lo que Vargas Llosa llamaba la cultura del espectáculo y lo que, bueno, cantidad grande de científicos sociales han descrito como una trivialización de la cultura y una pérdida, digamos, del enriquecimiento que la cultura tenía que dar a la vida humana. ¿Por qué señalo esto? Efectivamente, hablábamos del BIT y el libro que produjo el BIT sobre la economía naranja, que no lo recomiendo, aunque lo pueden bajar en internet, lo hizo, fueron dos autores, uno de ellos es Iván Duque. Entonces nosotros en nuestra región tenemos un excelente ejemplo de cómo las ideas de economía naranja o de economía creativa mal aplicadas pueden llevarnos a donde no queremos estar. ¿Por qué? Porque Iván Duque era funcionario del BIT, después convirtió eso en su tema más importante cuando fue senador del Centro Democrático, del Uribismo, en el 2015, y hoy en día Iván Duque es el presidente de Colombia. Bueno, si ustedes se meten a YouTube, van a ver todas las reacciones del sector cultural a la política y a la ley naranja que se firmó, de hecho, en Colombia. Y una de esos reclamos es la transformación del arte en mercancía. ¿Cuál es el riesgo que estamos afrontando al tratar de transformar nuestras economías o de encarrilarnos a esta forma de economía creativa sin ningún tipo, no digo de censura porque no me gusta, sino sin ningún tipo de criterio? Y quiero aquí ser muy claro, o sea, yo no creo que hoy en día promover la creatividad en un país sea una opción. Yo creo que es una necesidad. O sea, yo creo que a la luz de lo que hemos hablado, los países que no logren conectarse al carro de la creatividad, pues se van a quedar atrasados y se van a convertir en países simplemente maquiladores antes de productos, ahora de tecnología, que es uno de los grandes riesgos de los índices de la economía naranja que no tienen censura. Es decir, que nos convertamos en los mismos, antes maquilábamos textiles, ahora vamos a maquilar lo que sea. De hecho, en Costa Rica hay muchas empresas maquiladoras, sobre todo en industrias, por ejemplo, como la de videojuegos, que es una industria que ha crecido exponencialmente durante mucho tiempo. Somos también vendedores de locaciones porque tenemos de nuevo mano de obra más barata, entonces películas se pueden hacer acá que se deberían hacer allá, no se deberían, pero que se podían hacer en otra parte porque tenemos costos más bajos. Pero entonces nos estamos convirtiendo de nuevo en culturas subsidiarias llamadas simplemente a llenar
los requisitos que desde el punto de vista cultural nos vienen dados desde las grandes metrópolis. Y en Colombia esto no fue muy bien visto porque si bien el entretenimiento tiene unos parámetros, la cultura tiene otros. La cultura no tiene por qué responder a la monetización de sus resultados. La cultura no tiene por qué ser evaluada en función de cuántos likes o de cuántos seguidores tiene. Me sorprendió mucho cuando me estaba preparando para esto ver tanto en el libro del BIT como en otros videos cómo constantemente el referente era económico. Y doña Silvia en su decepción durante su época en el BIT, creo que lo sintió igualmente. O sea, vi un video que decía, bueno, pero hoy, por ejemplo, no hay un reggaetonero que se respete que no vaya a Medellín. Medellín ha logrado convertirse en un clúster del reggaetón. Y si uno piensa, por ejemplo, que la American Society of Composers le dio a Bad Bunny el título de mejor compositor del año por una película que dice, si tu novia no te, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, aquí hay algo que está radicalmente mal. Nos citan, por ejemplo, que Nigeria creó Nollywood para competir con Bollywood y con Hollywood y que entre las tres crean 80 películas semanales. Pero ¿qué películas estamos creando? O sea, y ese digamos que ha sido el principal reproche del presidente Duque, al que además se le reprocha que todas las personas involucradas en la ley naranja eran economistas, no eran gente de la cultura, o sea, no era una cultura para mejorar la calidad de vida de las personas, no era cultura humana, no era una cultura que cumpliera con ese propósito que le hemos querido atribuir de ser contestataria con respecto a la sociedad, a cuestionar constantemente todo, pues no solamente la política, sino el estilo de vida, la existencia humana por sí misma, ¿no? Sino que era, bueno, el reggaetonero vendió tanto, o sea, para decirlo como lo decían en uno de esos videos, es Maluma lo mejor que puede dar la cultura colombiana. Y se dieron cuenta que en el contexto de la globalización, la promoción de una cultura naranja basada exclusivamente en la producción de índices económicos les iba a llevar no solamente a convertir el arte en mercancía y a ser maquiladores de la cultura, sino simplemente a ser reproductores de ideales o de prototipos culturales que venían de la metrópoli. Es decir, lo mismo de toda la vida, pero llevado al campo de la tecnología en una sociedad globalizada. Lo cual era obviamente un atentado directo contra uno de los 4 segmentos que el mismo Duque mencionaba como importantes dentro de la promoción de la cultura naranja, que era el patrimonio cultural. Y empezaron a enfrentar problemas, por ejemplo, que eso es un problema que yo he visto tanto en Colombia como en Alemania, que es que empiezan a buscar, digamos, una temática propia y local para darla como el esquema o el estereotipo de lo que debe ser la cultura colombiana y les puede salir el tiro por la culata. Entonces, por ejemplo, de repente se dan cuenta que la narconovela es lo que más vende. Y de repente se dan cuenta que hay una gran cantidad de gente, juventud especialmente, que ve en el narco un ídolo a seguir. Y que entonces hay una cultura de conversión del narcotraficante y del sicario en una especie de superhéroe y de un ídolo a seguir. Y de ahí viene todo ese reggaetón violento que habla que es en casos extremadamente misógino, que promueve crimen abiertamente. ¿Por qué mencioné Alemania? A mí me sorprendió mucho en un viaje a Berlín, que voy a un centro comercial y toda la decoración del centro comercial por el centro eran reproducciones del muro de Berlín y la gente que se había muerto tratando de cruzar el muro. Después ibas a otra parte, eran todas reproducciones de los campos de concentración nazis. Y yo decía, bueno, es que Berlín ha generado toda una industria turística en base a estos conceptos, lo cual, digamos, como memoria histórica estaba bien, pero llegaban a un punto absolutamente ridículo, como era meter dentro de un centro comercial una cuestión que está en otro plano, digamos. O sea, no era para mí muy chocante ver la tienda de Swarovski atrás o la tienda de Chanel y enfrente ver un alambrado con un muñeco vestido de policía. O sea, esto es inconsistente. O sea, esto en Alemania, bueno, yo soy medio alemán y estudié en Tubinga, era como, no, o sea, esto no es concebible. Bueno, Colombia afrontó el mismo problema y creo que en México también, con una inmensa producción audiovisual basada en el narcotráfico, basada en el sicariato, basada en las autodefensas, o sea, lo cual digo, o sea, como, insisto, como memoria histórica no está mal, pero no
como de idealización. Entonces, creo que a la hora de hablar de economía creativa y intentar integrarlo como proyecto país, para irme ya acercando al resumen, lo primero que hay que hacer es entender que sí, que la cultura contemporánea exige ser creativo, pero en primer lugar saber en qué contexto es que realmente queremos actuar. O sea, yo no tengo nada en contra de los videojuegos, no tengo nada en contra del desarrollo de software, todo lo contrario, qué maravilla que esto fuera un hub para producción de software o lo que sea creativo. Yo soy un gran defensor de la creatividad, pero no hay que confundir, y eso me molesta un poco, a veces una economía basada en la cultura, que eso pareciera un oxímoron, la cultura que necesita producir dinero, y digamos, una creatividad funcional, lo que se ha llamado una creatividad funcional. Cuando yo estudiaba en la UCR, llegando de Alemania, mi carrera de historia del arte me la metieron en artes plásticas y entonces era un pleito permanente entre los defensores de publicidad y diseño gráfico y los que querían ser libres y pintar y dibujar y hacer grabados. Entonces, esta contradicción que pareciera exagerada, sí existe. Una contradicción, digamos, cuando te pones a discutir, a disputar unos recursos o una atención de la política pública, pero simplemente porque estás tratando, insisto, de meter en un mismo saco dos cosas que son totalmente diferentes. Y yo sí creo que aunque a la cultura no se le deben aplicar como medidores de su éxito criterios estrictamente económicos, sí la cultura y sí un ambiente creativo, como eso ya lo ha demostrado Dinamarca, Finlandia, etcétera, un ambiente de libertad creativa en el terreno de las artes, promueve e incide directamente y de manera muy positiva en la creatividad funcional. O sea, yo pienso que estos países no lo han demostrado claramente y por eso ellos son grandes promotores de los museos, de las actividades culturales, y ni qué decir de que esa creatividad libre también puede generar directamente otras formas económicas. No estoy diciendo que esté libre de poder lograrlo. O sea, la Feria de Art Basel en Miami, por ejemplo, genera 35,000, 40,000 visitantes en el transcurso de una semana. Cuando la ciudad de Miami amenazó a Art Basel con subirle los impuestos que pagaba, dijo, me voy para Miami, perdón, me voy para California y la ciudad de Miami, el condado de Miami-Dade entró en pánico y de Miami Beach, porque recibe 40,000 turistas en una semana. Es decir, y ahí no estamos hablando, también podemos hablar que es negocio, todo lo que querrás, que hay también arte como mercancía, pero todo lo que se genera alrededor es cultura pura, no es cultura funcional. Entonces tampoco hay que menospreciar la capacidad hoy en día, en una época en que la gente necesita llenar su entretenimiento, a veces con cosas superficiales y tontas, pero a veces también con contenidos serios y reales. No hay que menospreciar el poder de la cultura. Y esa es una discusión, bueno, yo voy a terminar, es una discusión muy importante, lástima que Laura creo que no ha podido integrarse, pero por ejemplo en el caso del cine costarricense, o sea, necesitamos una ley de cine urgentemente, pero una ley de cine que vaya apadrinando a un cierto tipo de cine, no un cine absolutamente chatarra, comercial, que copia los modelos foráneos, porque no vamos a poder competir. O sea, en la producción de chatarra no podemos competir con Estados Unidos. Y a nivel regional no podemos competir con la Rosa de Guadalupe. No podemos con el Cartel de los Sapos o con Sin Tetas No Hay Paraíso. O sea, tal vez podemos hacer algo semejante, pero no tiene sentido. Bueno, mejor me callo porque creo que me pasé. No, pero ese era el timer para decirte que te quedaban 2 minutos, entonces puedes continuar. Y Laura te está escuchando. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, el cine, la literatura, o sea, no, quiero aclarar antes de que me lo digan, yo no estoy hablando de censura, o sea, no estoy hablando de censura, estoy hablando de criterio. Estoy hablando de criterio a la hora de definir una política cultural. Quiero aprovechar estos 2 minutos para hablar de lo que está pasando en el país en este momento. Por encima de la crisis económica y por encima de la pandemia, hay un absoluto desinterés por la promoción cultural privada y pública. Pública, Vos lo habías denunciado desde antes, eso, sí, mucho antes de la pandemia. porque es tristísimo para nosotros en artes plásticas ver lo que el desfinanciamiento total de los museos y también a diferencia de lo que pasa en muchos otros países como la promoción cultural privada no cuenta con ningún aliciente, mientras que hay países creando distritos culturales. La Feria de Arte de Bogotá la paga la Cámara de Comercio de Bogotá, no la paga el Ministerio de Cultura Colombia, la paga la Cámara de Comercio de Bogotá. Y si es deficitaria, ellos cubren el faltante, pero ellos saben perfectamente lo que trae esto para la ciudad y para la cultura como un bien que se puede comercializar y también sirve para difundir la imagen del país
positiva, que es algo contra lo cual Colombia ha luchado por razones obvias durante muchos años. Entonces siento como que hay mucha ceguera. No quiero culpar a este gobierno o al anterior, ni poner nombres, pero sí definitivamente el país está pasando por una crisis cultural por falta de apoyo a los actores culturales que tienen mucha calidad, o sea, tanto a nivel los que han decidido ya salirse y perderle la fe al sector público y pasarse al sector privado, como en el caso, aunque nunca he estado en el sector público, pero yo hago las cosas independientemente. Eh, y pienso que ahí es donde estamos fallando. Antes de hablar de economía creativa, tendríamos que revalorar lo que estamos haciendo por la fuga de cerebros y de creadores que se está empezando a producir a raíz de esa miopía en el campo de la cultura y de la creatividad en general. Listo. Muchas gracias, Klaus. Esa fuga es histórica. En Costa Rica tenemos tantos artistas que han emigrado, que a lo largo del siglo XX emigraron a México, por ejemplo, donde recibían mucho más reconocimiento y había mucho más interés por el arte y la cultura. A veces me pregunto también si eso tiene que ver con legados históricos que pues en Costa Rica tenemos en realidad un legado de cultura y de tradiciones y de arte poco diferenciador y poco, si uno lo compara con los de otros países, claro, también tenemos una población pequeña, pero ciertamente tal vez el ser una población mucho más homogénea que la de otros países hermanos ha hecho que nuestra diversidad cultural sea menos prolífica que la de países como México o la misma Colombia. Pero bueno, eso no quiere decir que no tenemos el potencial y la capacidad para fomentar eso. Y sí, claro, Klaus, ¿querés replicar? Sí, nada más quería decirte que tenés toda la razón. O sea, del caso de Francisco Zúñiga, eh, bueno, muchos Y otros. las escritoras, 3 escritoras valiosísimas, cantantes. Sí, pero también tenemos, lo que quería citar era que también tenemos ejemplos de que sí se puede hacer acá. O sea, yo siempre en el campo de las artes plásticas cito a Virginia Pérez Bratón, que en paz descanse, desgraciadamente se nos fue muy pronto, y el proyecto Teorética. Tengo Manuel Obregón y el proyecto Papaya Music. O sea, han sido proyectos que tal vez, pero en el caso de Virginia, porque ella se fue y sigue existiendo Teorética, pero no con ese mismo vigor, Manuel tal vez por falta de incentivos no, no siguió con el Río Infinito y Papaya Music, pero sí han demostrado que se puede hacer desde acá, sin necesidad de ir allá a decir, bueno, yo vengo de Costa Rica, ustedes me darían campo. No. Sí, sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Klaus, y le cedemos la palabra a Laura. Ok, bueno, muchas gracias por dejarme de última, así puedo tener un panorama completo. Gracias por la invitación, Abril. Realmente me siento honrada y trasnochada, porque yo escribo de noche, entonces esto es mi noche. Quiero empezar con una anécdota y después voy a leer, pero la anécdota es un poco triste y me la pasó recientemente, todos la van a entender porque, bueno, estamos hablando un poco de lo mismo. Me la pasó recientemente un chef y un investigador de temas culturales que se llama Pablo Bonilla, creo que es Bonilla su apellido, sí, que tiene un par de restaurantes, o tenía, puede ser que ya no los tenga, en Barrio Escalante, que uno era de la colonia y otro era como con indagación indígena, ¿no? Como buscar recetas indígenas. Y él me contó una cosa que me rompió el corazón, porque yo vengo de una formación bastante atípica de costarricense, porque mi familia ha sido muy de izquierda, vivir en Cuba, en Nicaragua, en donde haga falta. De hecho, hasta vivir en Miami como cubana, ¿verdad? Esa lógica muy particular. Y he estado siempre metida en eso, y él me dijo una cosa muy interesante, porque yo le decía, bueno, Costa Rica no ha logrado eso, concretar como un recetario o una identidad propia en muchas cosas, como mencionaba ahora Abril, pero bueno, tampoco en la culinaria. Y él me dijo, es que tenemos un problema terrible. Yo, ajá, ¿cuál? Costa Rica, después de la Revolución Cubana, pasó a ser ese lugar simbólico para Estados Unidos, que era Cuba. Y eso fue una daga tan fuerte, porque realmente, sí, uno más o menos lo percibe, más o menos sí, el patio trasero
pero eso a nivel de culinaria, o sea, al día de hoy, Cuba ha logrado algunas cosas con el cerco revolucionario y con todo el esfuerzo que hace de tener una música propia, un cine propio, una serie de cosas propias, pero ustedes no saben la tragedia que es comer en Cuba. O sea, es un cruce malvado entre algo gringo y algo que no hay los suficientes ingredientes, más que no hay algo autóctono. Es una cosa, una pesadilla, sinceramente. O sea, y ellos tienen lo mismo que tenemos nosotros, podrían desarrollar una culinaria extraordinaria, no habría ningún problema, y los paladares un poco hacen ese esfuerzo, pero mi respuesta a eso fue, o sea, Cuba hizo un cerco de revolución, un cerco político tremendo, un aislamiento y una revolución, y fue hace 70, ¿cuántos? O sea, hace montones de años, ¿verdad? Y nosotros nunca vamos a hacer eso. O sea, ¿cuándo nosotros vamos a tener la salida que ha tenido Cuba a nivel cultural de la colonización norteamericana? Nunca. ¿Me entienden? Entonces eso fue una perspectiva que yo dije, o sea, esto no se va a acabar nunca y yo no lo voy a ver. Yo no voy a ver ni la culinaria ni nada costarricense crecer desde ese lugar autóctono porque Cuba no lo ha podido superar. Entonces, bueno, eso fue, pues nada, una gran motivación de fuga, ¿verdad? Porque uno siempre está diciendo, ¿por qué me quedo? ¿Por qué me voy a ir? ¿Por qué me quedo? ¿Por qué me voy? Y esa fue como una cosa que yo dije, no tengo ninguna esperanza, yo creo que puedo seguir aportando desde otro país donde probablemente mis talentos son más apreciados y bueno, agradecí mucho esa radiografía que él había hecho desde su investigación con la comida y con la cocina y con la tradición, pero muy doloroso, sinceramente, o sea, fue una cosa, fue trágico. Y ahora, bueno, lo que les voy a leer tiene que ver con lo que yo hago, que es cine y sobre todo entretenimiento desde un lugar, digamos, yo, para explicárselos, hago cine desde una precariedad absoluta, bueno, ya un poquito lo mencionó Klaus, ¿verdad? Que nunca vamos a competir y no tenemos ni siquiera una inversión en capital semilla. En este momento, Procomer está haciendo algo parecido a una inversión en capital semilla para audiovisual, pero es como un esfuerzo y un intento desde el lugar privado y tenemos que constatar a ver qué es lo que va a pasar porque está siendo probado en este momento. Entonces, mi posición es que con el tema de Internet empezamos a tener otro tipo de territorios. Antes el cine se repartía por, como decir, por donde llegara una película y se podía comercializar en las salas de cine. Y desde que podemos acceder a la cultura masiva, cine y televisión, entiéndase, ¿verdad? Televisión sobre todo primero y después cine, realmente. Desde internet o desde las plataformas, pues ya la lengua y la cultura se volvieron el territorio. Es decir, Latinoamérica, Iberoamérica es nuestro territorio o sería potencialmente nuestro territorio de mercado. Eso sí, tendríamos que ofrecer una cosa que ya, como les dije, tiene unas perspectivas casi nulas de que por lo menos los que estamos aquí en este panel podamos ver, sinceramente. Entonces, racionalmente hablando, el cine y la TV son la manera más poderosa de cohesión social. Sirven para construir identidades colectivas, estimulan la tolerancia, aportándonos experiencias y geografías geografías donde se vive de un modo muy diferente. Dilatan las percepciones para que vivamos vidas ajenas, quizá un tanto raras, y enardecen nuestro ímpetu, haciéndonos sobrevivir a traumas que ojalá nunca atravesemos en la vida real. Si de humor se trata, el cine es la catarsis necesaria para sobrellevar las diferencias con nuestro prójimo. A nivel emocional, el cine y la tele, sean ficción o no ficción, nos inducen a la empatía, la curiosidad, la confianza y el entusiasmo, incluso mucho más que ver deporte por tele, que es imposible que todos seamos atletas de élite. Pero en cambio todos, en cambio todos tenemos a algún personaje que nos representa en alguna historia. Lo que vemos no es exactamente la verdad, sin embargo, fácilmente acabamos creyéndola.
cuando terminamos de ver alguna pieza que nos impactó, ya no somos los mismos. Y esto es porque empatizamos con historias que marcan de modo en que esos personajes viven y piensan. O sea, eso nos condiciona después de haber consumido ese producto, digamos, audiovisual. Que yo sé que va a ser difícil que le llames producto, pero en este momento la circunstancia masiva de la televisión es tan potente que acaba siendo un producto, pero ahorita vamos a ver toda la otra parte de la cultura que yo defiendo. Así es como el cine y la tele operan, en principio sin quererlo, como articuladores de imaginarios sociales, a través de los cuales aprendemos realidades y conectamos ideas que estimularán cambios en el futuro. Ojo, aquí hay un lugar que Klaus mencionó, que es la narconovela, que yo lo llamo dentro de esta lógica de que lo que sucede en televisión, lo que hacemos en televisión, no nosotros, en Costa Rica no hacemos televisión, pero es una manera de crear futuro. La narconovela, que entonces se vio como algo que era local, cultura local, consumible, pues se volvió también la romantización de la violencia. O sea, el hecho es que hay un fenómeno que yo lo aplico para temas de violencia contra las mujeres muy claramente, pero es aplicable perfectamente a la cultura, que es el fenómeno Penélope, que es que ya tenemos leyes, educación y política que afrontan los temas de violencia, de desigualdad, de falta de paridad, de falta de derechos, o sea que ya eso está planteado, pero la cultura, la política, la educación y la ciencia, ¿cómo era? La investigación, la academia son cosas que suceden de 9 a 5 y es el mundo racional. Y está muy bien, y ahí parece que somos todos muy modernos, o sea, incluso países no tan desarrollados, como digamos nosotros estaríamos entre los desarrollados de Latinoamérica, pero países menos desarrollados también son muy modernos. Pero resulta que eso se hace racionalmente, es decir, descansados, leyendo y aplicando nuestra racionalidad. La cultura, lo que yo llamo que es el prime time a las 7 de la noche, la narconovela bueno, lo que yo llamo necroturismo, que es lo que mencionaba esto de Berlín, pero bueno, la narconovela, que también es otra manera necrofanática de la romantización de la violencia, se consume a las 7 de la noche, con la cena y absolutamente sin ningún filtro racional, es solo emocional. Y ese es el peligro de que todo lo que se instala a esa hora es lo que se siembra para dentro de 3 o 6 meses. Es decir, hoy se transmite el capítulo de lo que yo quiera, y en 3 a 6 meses eso está instalado en la cultura. Y no hay vuelta atrás, o sea, para destejer eso, bueno, entonces el fenómeno Penélope se llama porque lo que tejemos en el momento racional, lo destejemos a las 7 de la noche en la cultura, digamos, esta masiva de la televisión. Entonces, bueno, nada más para entender que estamos jodidos con todos los contenidos que hemos creado a favor de que esto era un producto de consumo y no una pedagogía absoluta. Que la pedagogía, digamos, más potente que existe es la que combina algo que se tiene que aprender con algo emocional, o sea, el cine y en este caso específico la tele. Bueno, entonces, actualmente está en discusión, bueno, en ese momento cuando yo elaboré este pensamiento que lo estoy leyendo, estaba la ley de cine o la ley audiovisual que organiza la producción de contenidos para todo tipo de plataformas y en todo tipo de formatos, largometrajes, series documentales, videos musicales y cualquier otro formato que contenga sonido, imágenes en movimiento. En ese momento estaba en discusión, ahora eso está, o sea, a nadie le interesa. La creación audiovisual suscita uno de los mayores encadenamientos productivos y además es una industria creativa no sujeta a robotización como la mayoría de las industrias. La verdad es que es un motor no menor de la economía y hay geografías que lo valoran como una de sus más importantes industrias de exportación, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Esto se llama economía naranja y es un generador automático de trabajo formal e informal.
Modernizar este arancel es una gran oportunidad. Estamos hablando ahora de lo que iba a ser una ley de cine que pudiera cobrar un insumo para crear esta supuesta plataforma de creatividad audiovisual, ¿verdad? Modernizar este arancel es una gran oportunidad para impulsar la marca país de maneras emocionales que francamente aún no hemos siquiera saboreado. Este es el impulso que nuestra economía necesita para empezar a contarnos otras historias de nosotros mismos. El impacto de la economía creativa no solo se mide por la generación de cultura, sino por su influencia en nuestras vidas de manera directa e indirecta. ¿Cuántas actividades no hemos decidido hacer por algo que hemos visto en cine o en televisión? Decisiones relevantes como nuestra carrera profesional, cómo integrarnos a una causa social o como qué comprar y dónde y por qué hacerlo. Dónde pasar vacaciones, el clásico de Costa Rica cuando nos mencionan en películas de otros países, ¿no? La economía naranja es una clasificación valiosa, pero hay que sumar a la conversación el hecho de que ninguna industria cultural es boyante con solo 5 millones de habitantes. Ojo, y aquí es donde viene lo que yo defiendo, que es como el capital semilla, que es lo único, ¿verdad? Que ya también lo vimos con Klaus, podemos ofrecer. O sea, no podemos ofrecer, exacto, ¿verdad? Aquel tipo de historias chatarra con la factura que está estandarizada la historia chatarra, pero podemos ofrecer, eso sí, capital semilla o las ideas para hacer otras cosas. Bueno, y hoy en día no hay nada más fácil de colocar, esparcir y viralizar en cualquier parte del mundo que contenido audiovisual. O sea que de verdad, en el momento en que nosotros no sentimos que esto es importante, nos estamos perdiendo de un nicho extraordinario que nos haría acelerar esa situación que ya vimos que Cuba apenas está superando con todos los bloqueos que hace, también culturales, y de la cual parece que nosotros nunca saldremos, ¿no? Pero resulta que para diseminar nuestra cultura local hay una serie de reglas, a menos de que nuestra economía naranja se beneficie de forma simbiótica o parásita de una economía con mayor consumo, es materialmente imposible conseguir el mentado éxito masivo occidental. Y aquí pasamos a considerar el lenguaje como un territorio simbólico, el lenguaje, la lengua, ¿no? Para crear este tipo de vínculo es importante considerar los siguientes enlaces socioculturales que ya han recorrido este mismo camino. Uruguay, 3 millones de habitantes, frente a su mercado más importante, Argentina, 43 millones de habitantes. Ellos simbióticamente están juntos en esto del producto cultural, sin revolverse, es decir, Uruguay tiene formas culturales que defiende distintas a las argentinas, pero se consumen mutuamente. Culturalmente se conocen y se consumen. Portugal, 10 millones de habitantes, Brasil, 207 millones de habitantes. Esto podría estar desactualizado, en fin, igual con COVID, no sé. Austria, 9 millones de habitantes, Alemania, 83 millones de habitantes. Bélgica, 11 millones de habitantes, Francia, 67 millones de habitantes. La Commonwealth, 130 millones de habitantes, Estados Unidos, 324 millones de habitantes. Ok, ya vimos que esto no es como que estamos tocando el agua tibia, sino que realmente otras culturas y masas de tierra y de gente ya han estado en esta posición y han compartido, digamos, esa simbiosis cultural de consumo mutuo, ¿no? Obviamente el país más pequeño es el que más beneficiado se ve en el sentido de que para el otro país pues se consume a sí mismo, o sea, él podría prescindir, pero esta simbiosis les crea también otros beneficios que no son medibles económicamente y esa es parte del encanto. Todos estos países son pares que comparten por un lado idioma y por otro lado cultura e intereses. Por tanto, los países con economías menores pueden producir cultura de masas con una semántica común para un mercado mucho más amplio que el propio. Lo otro que sucede es que las economías mayores se nutren de los talentos de las menores sin borrar al país de origen. De hecho, se nutren del mercado que ese talento haya capitalizado previamente en su propio territorio.
Si logramos entender esto, probablemente podamos concentrar recursos y esfuerzos en este tipo de vínculo con otros países. Costa Rica puede hacerlo concretamente con Colombia, de esta manera, ¿verdad? Puede hacerlo con más países, pero de esta manera simbiótica y relativamente fácil se podría con Colombia. Costa Rica 5 millones, Colombia 50 millones. Podríamos hacer realidad esta alianza por el empalme entre idioma y cultura común si logramos organizar todo nuestro quehacer audiovisual bajo el amparo de una ley que nos permita estandarizar los procesos e igualarlos o mejorarlos dentro del mercado internacional. Este mes se celebran en ese momento 42 años del Centro de Cine, ya eso no. Desde entonces se empezó a documentar a la Costa Rica desde los años 60 y 80. Desde el 2007 formamos parte del programa Ibermedia, que es un apoyo económico con el cual yo he hecho ya 2 películas. Y desde entonces se ha coproducido más de 60 películas que reflejan pedacitos de la Costa Rica que hoy somos. Lo que hacemos amarra cultura, cine, ¿verdad? Me refiero, cultura, industria, ciencia y economía en un producto común. Y es por ello que hay tantos encadenamientos productivos involucrados. Nunca antes estuvimos más cerca de hacer realidad una ley que nos incorpore al mercado de exportadores de contenidos audiovisuales. Hay que ganarla en el plenario para contarles a los colombianos las maravillas del gallo pinto en el desayuno, porque hace años que el elenco de Yo Soy Betty la Fea nos antojó bastante de su bandeja paisa. Ok, hay una cosa que querría integrar a esto, que esto pues, fue un poquito antes de ver todo el accionar de Duque, y hay una cosa que nos separa profundamente de Colombia, que es, digamos, la historia bélica. Y cuando entra Duque y pasan de nuevo a estar Colombia como en un hilito con el tema bélico, se me cae un poco este discurso. Es decir, no estoy tan segura de que sea tan fácil esta simbiosis. O sea, tendría que haber un esfuerzo mucho más allá que el esfuerzo, o sea, que solamente habituarnos a gustarnos mutuamente, sino que tiene que haber un esfuerzo de Estado de que, por ejemplo, Costa Rica quite la visa que le pida a los colombianos, pero otra vez con un momento bélico como el que está viviendo nuevamente Colombia, eso es casi imposible. Bueno, no sé si esto les gustó, es lo que puedo aportar. Puedo aportar más. Muchas gracias, Laura. Súper interesante y me encanta que hayas tocado lo de la ley de, ¿cómo se llama? La ley de audiovisuales o de creación audiovisual. Sí, ley de cine, se le llama ley de cine. O sea, yo en realidad le llamo audiovisual porque como se llama ley de cine, pero es por hablar de un formato, no de un soporte. En realidad ahí va todo lo audiovisual, cine, tele. Sí, muy interesante y me gusta mucho porque es el enlace, haces, digamos, de una manera, aunque todos lo han tocado, pero de una manera ya más evidente la necesidad entre la creación de política pública oportuna y pertinente para promover aspectos de, pues en realidad, todo el quehacer humano, pero en este caso nos interesa cómo promover la cultura desde la política pública. Y si combinamos eso con los casos que mencionó Klaus, de que no necesariamente es el Estado el que tiene que poner los recursos, sino que también el sector privado puede poner los recursos, y hay muchísimos ejemplos en el mundo, Klaus dio uno, pero hay muchos. Sin embargo, sí es muy valioso que desde el gobierno, desde el Estado, hubiera una coordinación de esos esfuerzos, hubiera un estímulo de esos esfuerzos, hubiera una construcción de alianzas público-privadas para estimular, motivar e incentivar esta creación artística o este desarrollo de la creatividad que a su vez tendría un gran impacto en la economía. Y quisiéramos que fuera solamente para la actividad cultural del más alto nivel a la que aspiramos, pero también es, como decía Klaus, también es deseable que haya un impacto en pues hasta en el nivel maquilador de creatividad
que puede dar trabajo y que puede ayudar al progreso social. Ok, pero yo ahora quiero hablar de otras cosas que también vengo analizando con respecto a la comparación. Digamos, tengo un poco, conozco al medio de Klaus, pero más bien como que conozco a la gente rica con la capacidad económica de invertir tanto en plástica como en cine, y te voy a contar este otro fenómeno, que es, pues, que tiene que ver con que somos un país pequeño y súper conservador. Hay gente de la CEPAL entre pasillos, ¿verdad? No es un dato oficial, que dice que Costa Rica es la burocracia más densa de toda América Latina y que por eso se salvó de la entrada del neoliberalismo salvaje. Eso la salvó. Eso dicen en la CEPAL. ¿Okay? Entonces yo les creo porque, bueno, ahí son de números y tal, pero el asunto es que aparte de lo burocráticos que podamos ser, sí, de verdad somos un país muy pequeño, muy campesino, y la palabra conservador es literalmente eso. O sea, aquí la gente no quiere exhibir, quiere conservar. Y comprar una pintura de 10,000, 20,000 dólares es una posibilidad, pero financiar una película que implica tal vez 100,000, 200,000 dólares es un vestido de diamantes. Y nadie en este país quiere exhibir un vestido de diamantes. Eso es una cosa onerosa, de una manera vergonzosa para una cultura, digamos, totalmente conservadora. No sé cómo explicarlo. O sea, yo no vería a nadie rico aquí con un vestido de diamantes. Que sí lo vemos en Estados Unidos, si lo vemos en Colombia, hasta en Guatemala podríamos verlo, y además nos parece, o sea, a mí también me da pudor, pero cuando yo pienso que lo que yo hago es un vestido de diamantes, pero en otro envase, entonces no sé muy bien qué hacer, ¿verdad? O sea, es una cosa como contradictoria, pero sí entiendo cómo nunca va a pasar que, por ejemplo, haya una inversión privada en algo como audiovisual que sea equivalente a ponerse un vestido de diamantes. Lo entiendo perfectamente cómo Costa Rica conservadora nunca puede llegar a eso. Bueno, las alianzas público-privadas podrían ser la Ok, solución. bueno, entonces, ahora sí. Ajá. No, que lo que quería decir es que, claro, que si el Estado funciona de promotor y pedagogía, porque es que todo es pedagogía, de cómo se debe hacer esto, inmediatamente ese lugar pasa de ser un vestido de diamantes en ser una operación de bien social, ¿verdad? Lo que hace Naciones Unidas, que Naciones Unidas le dice, vea, es su dinero, pero yo le voy a decir cómo invertirlo. Entonces, lo que va a hacer el Estado costarricense es decirle al privado, vea, yo le voy a orientar cómo colocar esto para que sea bien común. Y eso no lo hace ni le interesa, pero ya además entendí con lo del fenómeno de Cuba, que de ahí no sé cómo vamos a salir de ahí, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Y los tres han introducido conceptos interesantísimos que espero en algún momento poder vertir en algo que quede escrito de testimonio, aparte de este video que queda por ahí. Hay muchas preguntas, hay gente viéndonos en Europa, gente que nos saluda desde el puerto, por supuesto gente en el Valle Central, que algunos reportan a dónde están, lo cual me encanta y agradezco muchísimo. Y hay muchas preguntas, entonces no sé si Klaus querías comentar o preguntar algo, y nos queda más o menos media hora para que... Ajá. Muy rápidamente, o sea, realmente la creatividad la estamos asumiendo como un bien positivo, lo cual no es real, es neutral. O sea, puede haber una creatividad negativa. Y hablábamos de la romantización del narcotráfico. Sin embargo, hay algo que va más allá y que me interesa tal vez señalar para que quede dicho. Vos hablabas de que llegamos a la sociedad del conocimiento, pero digamos la gran venganza de la sociedad contemporánea es el némesis, digamos, de la sociedad del conocimiento, es la sociedad del desconocimiento. Estamos hoy en día entrando como un fenómeno totalmente nuevo, bueno, no de este año, sino de un par de años atrás, en la época de lo que llaman la posverdad. Si alguien aguantó ver más de 10 minutos de la Convención Nacional Republicana el día de ayer, y CNN lo dice claramente, fue una convención basada básicamente en mentiras. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la industria creativa? O sea, bueno, una gran... Klaus, ¿puedes hablar un poquito más duro o acercarte un poquito a la cámara? Sí, perdón. Gracias. ¿Qué tiene que ver, digamos, una campaña política basada en mentiras, según CNN, o en el miedo, según la gran mayoría o todos los que vimos la convención republicana ayer,
Bueno, sí, eso hay creativos detrás de eso, hay comunicadores detrás de eso, y llegamos al otro extremo, o sea, la intervención que supuestamente se dio en la campaña política anterior en los Estados Unidos se generó en las granjas de troles y hackers que ha creado Rusia para intervenir no solo en Estados Unidos, sino en una gran cantidad de elecciones. Eso también es una maquila cultural. O sea, nosotros, bueno, habremos granjas de troles. Y bueno, lo estamos viendo en política, lo cual nos parece horrible, pero tenemos ese tipo de granjas de influencers para todo, para la venta de productos. O sea, ¿a quién no le aterra hoy en día que menciona algo frente al celular y el celular te está escuchando y de repente abrís tu Facebook y estabas hablando de paellas y te llega un anuncio de paellas? Pero ¿cómo se enteró este aparato? Bueno, toda la discusión que ha habido sobre la privacidad, de cómo se enteran absolutamente de todo lo que querés y te lo ponen al alcance de la mano. O sea, eso también es creativo y es creatividad. ¿Okay? Entonces, por eso insisto y quiero reiterar la gran importancia, no de la, sí de la censura, o sea, porque a veces la palabra censura nos ofende tanto. Sí, a veces tenemos que delimitar exactamente hasta dónde vamos a permitir que la creatividad humana nos lleve a la romantización del sicario o simplemente a la instauración del miedo para ganar una elección o de posverdades que no son reales. O sea, viene una elección en Costa Rica y desde ya constantemente, todos los días estamos viendo ataques constantes a la empresa privada por parte de la izquierda por parte de agentes supuestamente de la derecha. Y pienso que nosotros tenemos que ser actores reales en mantener cierta cordura cierta decencia, o sea, no solo en la política, sino también en el consumo y en la economía. Gracias. Sí, doña Silvia, y luego sí ya pasamos a las preguntas de la audiencia. Sí, yo nada más quería decir, me parece muy interesante los diversos puntos de vista, pero que sí, hay una brecha importante en el desarrollo de la tecnología y lo que esto hace posible, para bien o para mal, y el desarrollo, digamos, ético y estético de la población. Ese es un balance que como sociedad vamos a tener que entrarle. Porque el desborde de posibilidades técnicas sin la otra parte de atrás de lo ético y lo estético nos puede llevar a muy mal puerto. Sin duda, muchas gracias. Bueno, don Manuel Durán le pregunta a doña Silvia, ¿qué tanto cree que las estructuras actuales están en disposición de fomentar la economía naranja y cambiar a patrones horizontales de producción? Y cambiar, supongo que es cambiar patrones horizontales de producción. Yo creo que no vamos a poder esperar que los que hoy en día están montados en la burra sean los que lideren la revolución. Van a ser los otros. En todas las cosas disruptivas son siempre los de afuera que ven maneras diferentes de hacer eso y interrumpir y alterar el status quo. Entonces yo no creo que es que hay que sentarse a esperar que los que tienen la sartén por el mango cambien de parecer. Lo que hay que hacer es irles cambiando la realidad. Esto ya ha pasado en una gran cantidad de sectores. Fíjense ustedes que estaban hablando del campo de la comunicación y el entretenimiento. Hace unos años que habían 3 grandes cadenas de televisión en Estados Unidos y nos recetaban lo que querían. Hoy en día, cualquiera con un video puede hacer un YouTube y ser parte de la industria del entretenimiento. O sea, lo que hay son enormes posibilidades y algunas de estas van a surgir mejor que otras. En el campo, por ejemplo, en los teléfonos, antes de que saliera el smartphone de Apple, el rey de la telefonía era Nokia y hoy Nokia no existe porque Apple le robó el mandado. Bueno, eso es lo que va a pasar. No es que los que están ahí van a evolucionar
es que los que están afuera y tienen ganas van a encontrar la forma de robarles el almuerzo. Muchas gracias. Hay una pregunta de Raquel Víquez, y esta en general dice, con respecto a la creatividad como motor económico, ¿de qué forma se puede fomentar la creatividad y aumentar la innovación en un mundo globalizado? Bueno, yo creo que lo que usted acaba de decir de alguna manera responde. No sé si alguno quiere agregar algo más. Yo quería más bien con lo que dice doña Silvia, que es lo de desde la fuga, o sea, yo creo un poco en eso porque, bueno, todo lo que habló doña Silvia acerca del valor agregado, resulta que los que hacemos audiovisual aquí somos solo eso, solo valor agregado, o sea, no hay ningún otro valor. O sea, el único valor es el agregado. Y hay otra cosa que tiene que ver con el hecho de ser mujer y hacer este valor agregado. Hay una fantasía que se dice acerca de las cineastas, no solo costarricenses, se dice de las costarricenses y también se intenta decir de las centroamericanas, que es una romantización nuevamente de la violencia económica en este caso, que es que son más mujeres cineastas, ¿verdad? Haciendo obra creativa en Centroamérica, así se dice. Pues la noticia es que no es eso, es que es una condición de subempleo, donde en el campo audiovisual, donde hay trabajo remunerado, o sea, economía, ¿verdad? Dinero, es televisión y publicidad. Y ahí solo contratan hombres. A nosotras no nos contratan. Entonces sucede que después de 10 años probablemente yo estrené en Cannes y en Berlín 2 películas, pero no puedo comprar una casa. Y mis colegas varones sí pueden, más de una casa, después de 10 años de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la situación es que entonces las mujeres sí parecemos más, pero lo que hacemos es que entre el desempleo total y cuidar niños y trabajar en la casa, pues como muestra doña Silvia, en el tejido, ¿verdad? Sacamos una maravilla. No era nada, o sea, no era, somos amas de casa, pero en el ser ama de casa sacamos una película, ¿me entienden? Entonces, ¿desde dónde va a cambiar esto? Desde esa fuga. ¿Cuál es la ventaja? Que somos más. ¿Cuál es la desventaja? Que no tenemos poder económico. Y eso nos quita una enorme ventaja, ¿verdad? Entonces hay un tema con la fuga interesante que puede revertirse, es decir, que todas las que fugamos, es decir, las mujeres y que no estamos, ¿verdad?, asalariadas y todos los lugares de fuga que se les ocurran, mi fuga es enorme porque además tengo una discapacidad, entonces eso me hace menos empleable, no sé, de cajera, por decir algo, o sea, no puedo ser fácilmente empleable, sino que tengo que emplearme solamente en mi mestiere. Pero desde la fuga hay una posibilidad, pero es una posibilidad como que tiene que ver con que hayan miles de fugas. No sé cómo explicarlo. Y sí, le roba el mandado, pero tiene que darse, no es tan fácil que suceda. Porque desde el poder siempre va a ser una posición que nosotras no podemos acceder, por ejemplo. Gracias. Don Guillermo Prince pregunta, ¿dejar que el gobierno de turno sea el mayor promotor de la economía naranja no hace que la sociedad corra el riesgo de que ese apoyo sea motivado por corrientes políticas e ideológicas circunstanciales de ese gobierno de turno? No da para tanto, según yo. O sea, ojalá estuviéramos en esa posición para poder rebatir eso. Para mí es que ni soñando estamos ahí. Sí, doña Silvia. Debo decir que no solo en contestación a la pregunta, sino que de parte de las presentaciones, tanto de Klaus como de Laura, me quedó una cosa, una especie de sinsabor y de sorpresa, y es la expectativa que tienen de que sea la política pública la que rescate la cultura. De hecho, me parece que es algo que deberíamos aclarar. ¿Cuáles son las expectativas? A mí me parece que como mínimo
lo que el Estado o el gobierno debe hacer es no estorbar a los creativos, pero esa libertad creativa también implica la necesidad de asumir riesgos y cosas. Yo no veo cómo uno puede esperar de la política pública que te dé todo y que no tenga condiciones detrás que vayan a, de alguna manera, limitar esa libertad. Hay otro tipo de cosa donde sí me parece que podría ser, y es tratar de articular y fomentar como ecosistemas donde la creatividad sea posible. Claro, clusters, ecosistemas. Exacto, quitar barreras, o sea, quitar la burocratización y eso que nos ahoga a todos de distintas maneras. Hay otra pregunta, perdone que la interrumpa, es Hilary Solís, a la que usted está ya adelantando respuestas sobre, para mantener, pregunta, ¿cuáles podrían ser los escenarios de Costa Rica para adoptar la economía naranja, ya que para mantener la calidad de la creatividad se debería aprender a valorarla antes que aprender a mercantilizarla? Y es que, por otro lado, entre ese dilema de la política pública, de si el Estado debe intervenir o no, por un lado es un problema económico, por el otro, obviamente, hay un problema ideológico que puede ser o que imprime un sesgo ideológico a aquello a lo que le va a dedicar recursos o apoyo, o que más bien limite esa libertad para crear de la que usted nos está hablando. Entonces, ¿cuál podría ser un escenario ideal en Costa Rica para que despegue este tipo de economía, donde el Estado no obstaculice, pero sí colabore sin obstaculizar y sin meterse demasiado? ¿Puedo responderle a doña Silvia? Claro. Doña Silvia se contradijo. Doña Silvia dice que le sorprendió nuestra expectativa. O sea, primero que nada aclarar que está hablando con una persona que durante 20 años trató de sobrevivir como promotor cultural privado. Y digo que se contradijo porque dice que el gobierno no debería estorbar, pero inmediatamente después dice que debería quitar barreras. Es que no estamos pidiendo otra cosa, doña Silvia. Estamos pidiendo que nos quiten las barreras. No estamos pidiendo que nos den plata, que nos mantengan, que nos paguen el alquiler. Estamos pidiendo que nos quiten barreras, que nos traten como una industria muy frágil en un país muy pequeño, que es muy difícil sobrevivir, es muy difícil hacer una película, es muy difícil mantener una galería, porque no hay una cultura de coleccionismo, no hay una cultura de lectura. Me atrevo a decir que el costarricense lee mucho menos que cualquier otra persona. Entonces la industria editorial independiente es muy, muy frágil. Entonces lo único que queremos es que el gobierno tome en cuenta esas condiciones y nos deje trabajar sin ponernos tantas barreras. Eso es todo. O sea, yo no le pido al gobierno que haga lo que hace el gobierno de Sao Paulo, que le paga la mitad del stand a las galerías que van a Art Basel. No le pido que haga lo que hace la ciudad de Berlín, que tiene distritos culturales, que tiene subvenciones a los creadores para que se establezcan en la ciudad para lograr que Berlín se vuelva a convertir en la gran capital cultural de Europa Central, la puerta al oriente europeo. No, simplemente que se creen distritos, que se creen clústeres, que se nos den ciertas ventajas tributarias, porque no es una cuestión de que debemos o no debemos pagar. Es que con los impuestos tal y como están hoy en día no podemos sobrevivir. No nos van a recolectar más tributariamente si nos obligan a estos impuestos, simplemente nos están cerrando. Y yo le podría aquí pasar media hora dándole la lista de todos los emprendimientos culturales que han cerrado en los últimos 3 años, porque es una cuestión de sostenibilidad. Entre el público, entre la audiencia, hay una persona que cuenta precisamente que un amigo suyo tuvo que cerrar su galería de arte y pregunta cómo hacer para que el arte no sea visto como exclusivo de las élites. Bueno, lo que pasa es que eso es de lo que venimos hablando. Visto, tal vez es cómo hacer para que el arte no sea un privilegio solo de élites. Bueno, voy a contestar suponiendo que él habla de artes plásticas porque habla de una galería como sinónimo de arte. O sea, efectivamente, para que una galería sobreviva tiene que vender. Ahora bien, existe el galerista que trata de vender
lo que la gente quiere comprar y entonces basta con que ponga una marquetería y estamos los que tratamos de crear gusto en la gente. Pero tenemos que vender para sobrevivir, porque no tenemos, como dije en el caso de Berlín y de Sao Paulo, no tenemos apoyo estatal y como decía doña Silvia, no lo pretendemos tampoco. Simplemente quisiéramos poder trabajar. Ok, ahora bien, eso no determina el valor de los artistas ni del arte que se produce. O sea, si tuviéramos unos gobiernos, y ya los tuvimos, o sea, realmente Costa Rica era ejemplo, pues pregúntenle a los guatemaltecos, a los salvadoreños, o sea, todo artista importante, plástico, centroamericano, Darío Escobar, Walter Iraeta y demás, expusieron en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo antes de tener una exposición en sus países, porque en estos países ni siquiera había museos. Yo estuve en la creación de Marte en San Salvador hace como 15, 16 años. Antes de eso no había nada. En Guatemala los museos son muy incipientes. Ahora empiezan a haber cosas. Y no voy a hablar de Honduras y de Nicaragua. Panamá, con el potencial, acaba de crear un fondo mixto para financiar el Museo de Arte Contemporáneo. Pero antes de eso, todo artista que se respetara en Centroamérica había hecho su gran exposición en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entonces sí existió, sí tuvimos esa valoración del artista independientemente de que lo que hacía se vendiera o no se vendiera. Pero hemos dejado caer esa infraestructura tremenda que nos dejaron gente muy visionaria como don Guido Sáenz, Aida Fishman con la creación del MAC, ya otra vez menciono a Virginia Pérez Ratón. O sea, sí existía en Costa Rica, en las artes plásticas, por lo menos. Muchas gracias. No sé si doña Silvia quiere replicar. Les voy a pedir, porque hay muchas preguntas y mucho interés. Nos estamos acercando al cierre, que igual nos vamos a extender unos minutos, pero que limiten sus respuestas, porfa, para que podamos darle oportunidad a las preguntas del público. Nada más quería apuntar que una de las más exitosas políticas públicas en materia artística en Costa Rica fue en el campo de la música. Y eso en el tiempo de don Pepe, porque era una tragedia lo que teníamos. Y eso fue construido, no porque teníamos ventajas comparativas, sino porque estábamos en la olla. Y al cabo de los años, Costa Rica se ha puesto en el mapa con la música, directores de orquestas importantes y todo eso. Es una historia de éxito probablemente sin paralelo. Podemos incluso ir más atrás. La construcción del Teatro Nacional se logró en gran parte por la contribución de capitales privados y porque se tenía ese deseo de tener un centro donde se pudiera promover la cultura, que en esa época pues estaba más limitada a ese tipo de actividades o se concebía como más limitada a actividades de ese tipo. Y luego, si no me equivoco, el doctor Calderón Guardia fue el que fundó la Sinfónica, que luego fue fortalecida en gobiernos posteriores. Es decir, pues Costa Rica tiene sus claroscuros, ¿verdad? Así como durante el siglo XX muchos de nuestros creativos o creadores tuvieron que emigrar, también aquí nos hemos preocupado y tenemos una cantidad incluso grande de museos y de fuentes de promoción de la cultura, pero sí es cierto que en los últimos años uno ve un abandono de esa beta que teníamos. Vamos a ver, don Oscar Puerta pregunta, ¿cómo hacer para que el arte no sea, no, eso ya lo vimos, perdón. Francesco Piñani, ¿cómo promover la economía creativa en los jóvenes? ¿Cuál sería la estrategia para que los educadores lo hagan? Yo quiero retomar una cosa antes y hablar de pedagogías. Ok. Okay. Lo anterior que quería retomar rapidísimo es que no basta con solo que se corran del camino para que no estorben, de verdad no basta. Les voy a contar mi caso. Tengo una película que se llama Princesas Rojas, que la lleva un agente de ventas en España, Latido Films, Antonio Saura, hijo de Carlos Saura, y desde agosto del año pasado no quieren darme cuentas de 3 años de derechos de la película. Ayer me mandaron una foto y me dijeron que está en Amazon Prime. No tengo ni idea. Cada cosa que tiene que suceder con la película me la tienen que consultar. No tengo ni idea cuánto cobraron, cuánto me corresponde. Me deben 3 años para atrás de deudas. Es una empresa en España. ¿Qué pasa? Que no teniendo nosotros ningún tipo de legislación, yo tengo que empezar a ver qué hago en España para o hacerles un reclamo o ponerles una demanda. O a ellos
o a Amazon, ¿me entienden? O sea, si nosotros tuviésemos una estructura básica en donde tiene que intervenir el Estado, yo tengo un mecanismo, yo digo, es que qué pena, miren, aquí está la ley y la ley que corresponde a estos dos países juntos pasa esto. O la ley que corresponde a las plataformas pasa esto. Entonces, de verdad no se puede ir solo con que se corran del camino. O sea, yo necesito una legislación que me ampare, sinceramente. O sea, no puedo. Y respecto a las pedagogías, o sea, lo que tendría que quedar claro, por lo menos en mi campo, que es en este caso la televisión, digamos que yo hago cine porque soy pobre, pero si fuera un país más grande o si yo fugara a una de estas economías, Colombia o México, digamos, probablemente lo que haría es televisión, que es lo que más me interesa a nivel de público y a nivel de dinero, donde gano más, pues. Entonces, lo que hay que entender es que todo lo que se produce a nivel de contenidos es pedagogía. Entonces, digamos que nosotros no producimos nada de ficción o muy poquita ficción en televisión, pero si vamos a crear contenidos en canales de internet o crear contenidos de otro tipo que se están dando ahora y que con la pandemia además mejoraron, como este que estamos armando ahora, cuidar mucho lo que estamos diciendo, porque cualquier cosa que nosotros hagamos, genera una pedagogía, que nosotras discutamos todo esto aquí, genera una discusión, o sea, esto está en discusión y esta es una pedagogía. Entonces, para cómo quiere intervenir este maestro e incidir en ese futuro que yo digo que de 3 a 6 meses está instalado, obviamente la televisión, la telenovela, por decirlo así, o la serie, es lo más efectivo, pero también la construcción de estos contenidos audiovisuales, incluido esta charla o este conversatorio, es pedagogía. Entonces, no tema que todo lo que produzca, o sea, aunque sea un live con sus alumnos, con sus colegas o lo que sea, es pedagogía. Lo que usted ponga ahí, de alguna manera se instala en la cultura de quien lo consume. Muchas gracias. Sí, Klaus. Nada más quisiera agregar a la pregunta del señor Piñani, o sea, en realidad creo que no hay que motivar a la juventud a hacer creatividad porque pienso que eso es el trend, para decirlo de alguna forma, mundial. Hay que orientarlos a cuál es el tipo de cultura que ellos quieren hacer y la profundidad que quieren tener. O sea, todos los jóvenes de hoy en día quieren ser youtubers, influencers, creadores de contenido. Hay industrias que se dedican a eso. Todo el mundo vive en función de cuántos likes tiene una publicación suya. Es terrible. Ahora la gente va de vacaciones no para disfrutar, sino para ver qué reacción va a tener la gente a las fotos que postea en determinado lugar. Entonces yo pienso que simplemente hay que orientar porque, digamos, los medios ya son una realidad. Yo soy papá viejo y mi hijo tiene 16 años y pues lo veo todo el tiempo. O sea, ellos están creando contenido constante y permanentemente. Ahora bien, hay que orientarlos para hacer un contenido con otro nivel de profundidad y de calidad. Gracias, y sin duda un ambiente imbuido de arte, imbuido de cultura, pues ayuda a que se eleve ese nivel de aspiración de los jóvenes. Michelle Jones pregunta a Laura Astorga, ¿qué se puede hacer para aumentar la participación de las mujeres en espacios y aspectos culturales? Sí, para mí es bastante simple y se enlaza un poquito con lo que decía doña Silvia, de que haciendo un trabajo pequeñito desde la fuga, ¿verdad? Desde la cosa más pequeña, yo tengo la tesis aquella que te había dicho, Abril, de paridad más uno. ¿Qué pasa? Que las mujeres, bueno, estamos buscando y supuestamente más o menos la ley nos permite negociar una paridad en algunos espacios. Hay gente que la quiere aplicar, que no la quiere aplicar. Bueno, pero si quisiéramos aplicarla podríamos. Pero hay un problema que tiene que ver con que las mujeres padecemos aparte de todo un sistema de que nos rebaja, de una cosa que se llama el confidence gap, que es la brecha de la confianza. Entonces, por más que seamos paridad, ese lugar no es idéntico si somos paridad. Es decir, los hombres siempre van a tener una mayoría por su confianza, aunque seamos paridad. Entonces, una de las posiciones que yo tengo para el cine y sobre todo para esta super tesis de mujeres centroamericanas haciendo cine, que somos un montón más, entonces busquemos paridad más uno. La paridad más uno nos puede generar a las mujeres una confianza de bloque político que pueda enfrentar
a otros que van a ser a nivel de confianza el 50%, aunque sean menos. No sé si se entiende. O sea, como ellos tienen el confidence gap, digamos, más bien allanado, es decir, tienen una brecha de confianza preestablecida fantástica, el clásico de quisiera tener la confianza de un hombre blanco promedio, que todas queremos, ¿verdad? Y que no logramos. Entonces, en esa posición creo que podríamos negociar, por lo menos aquí en Centroamérica, eso, o sea, buscar en cualquier espacio la paridad +1. Como se supone que somos más y como se supone que estamos desempleadas y como se supone que queremos hacer cultura, entonces busquemos estar en los espacios paridad +1, espacios de decisión, por supuesto, ¿verdad? Hay otro problema que se genera, que es un problema que tal vez algunos conocen, que es la máxima, más mujeres, menos poder, a más poder, menos mujeres. Sin embargo, aquí es donde yo digo que si se dan las condiciones adecuadas y logramos hacer paridad +1 y logramos hacer un bloque político que implica seguridad y confianza, esa cosa se podría revertir, como la viralidad de las cosas que se hacen en casita, digamos. Muchas gracias. Bueno, son las 11:36. Si los tres panelistas tienen unos 10 minutos más o 5 minutos más, ustedes me dicen y mientras haya público nos podemos quedar unos minutos más. Por dicha, no es como que nos van a quitar el salón y lo van a usar para otra cosa. No sé si pueden los tres quedarse unos minutos más. Gracias. Bueno, Ariela Kader pregunta, ¿cómo podemos definir y explicar lo que es la creatividad y el potencial que tiene como herramienta hacia la proactividad? Es un poco larga, se la voy a leer y el que quiere responde. ¿Cómo podemos definir y explicar lo que es la creatividad y el potencial que tiene como herramienta hacia la proactividad, tanto a nivel personal como nacional? Y que por más que el arte y la cultura son promotores de la creatividad visual, vivencial, no son las únicas formas y eso hace que muchas personas no se sientan identificadas ni capaces de ser creativos. Yo verdaderamente creo que todos tenemos un ser creativo dentro nuestro, me consta porque las creaciones que hace Ariela con desechos y con cosas que se encuentran en las playas es impresionante. Yo verdaderamente creo que todos tenemos un ser creativo dentro nuestro, nada más que unos los sacamos a pasear más seguido que otros y por eso nos ganamos ese título. Entonces, no sé si les repito la pregunta que estaba al principio. ¿Cómo definir y explicar qué es la creatividad y el potencial que tiene para generar proactividad, para motivar a todos a sacar ese ser creativo que tenemos dentro? ¿Cómo definen la creatividad? Ay, Dios. ¿Alguien? Bueno, yo he estado leyendo últimamente acerca de una condición humana que, digamos, pasó de un tiempo para acá, en que nuestro nuevo Dios es, nuestra nueva fe es la ciencia, y que es tomada como ciencia, y que es muy, muy satisfactoria, porque las personas, desde la ciencia, jugamos a Dios. Jugamos a ese lugar de poder controlar, bueno, está claro con la pandemia, ¿no? Estamos controlando la pandemia, pero digamos que eso, aparte de la circunstancia práctica que muestra, en realidad lo que muestra es como una filosofía realmente. Entonces, creo que para Ariela, ¿no? Dijiste, la persona que pregunta, la respuesta es, este es el mejor momento para vivir, digamos, de la creatividad, porque es el momento en donde le otorgamos a la ciencia ese lugar y además nos sentimos portadores de esa ciencia, es decir, la creamos nosotros. Entonces, o sea, no vino de otro lugar. Entonces, yo, o sea, no sabría, las cosas de la autoconfianza se las puedo contar en privado porque yo tengo que hacer una combinación de autoconfianza distinta, pero que tiene más que ver con el sistema patriarcal que con otra cosa, con el confidence gap, ¿verdad? Con la confianza de saber que yo soy merecedora del talento que estoy defendiendo. Eso es otra cosa. Pero a nivel como global, en este momento la humanidad está, digamos, con el cronómetro para crear una vacuna. Entonces, y creándola en 7 lugares a la vez. O sea, es el momento en donde exhibir eso es, digamos, lo más sexy que hacemos. Entonces, digamos, si lo que quiere es desarrollarse y
exhibir la creatividad, aunque crea que no la tenga, no, sáquela. Ahora, el elemento de que si es mujer y tiene otros asuntos, o sea, a las mujeres nos cuesta mucho, mucho más. Bueno, muchas mujeres usamos la creatividad más bien como medio de sobrevivencia. Las señoras que emocional. las señoras que saben coser, las señoras que tejen. Bueno, yo he sido tejedora, cosedora, me gusta pintar, en fin, pero mucha gente llega a tener que vivir de eso y lo logran. Yo creo que una vez que intenté entrar a clases de canto, la profesora a la que llamé, yo le dije que en mi casa toda la vida me habían dicho que yo cantaba feo y que tenía mala voz y mal oído, etcétera. Y me dice, ¿pero usted puede hablar? Y le dije, pues sí, claro, estoy hablando. Me respondió, bueno, entonces puede cantar. Yo diría, la creatividad es eso, la traemos todos, tenemos el potencial de ser creativos mientras podamos pensar, tengamos algún recurso, que ya sea las manos, los pies, la mente, la boca, los ojos, en fin. Todos podemos ser creativos en alguna medida o en algún campo del quehacer creativo. Hay una pregunta específica para Klaus, que además levantó la mano, pero entonces te lanzo la pregunta y agrega lo que quieras agregar. José Manuel Salazar Sirinash pregunta, muy interesantes las críticas en Colombia a la forma como se ha tratado de promover la economía naranja. Entonces, ¿cómo promover la cultura y las actividades creativas y evitar los errores de Colombia? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Bueno, entonces son dos respuestas. No puedo dejar pasar que Ariela intervino porque es una buena amiga, entonces quería saludarla. Simplemente su pregunta, pues realmente es la base para un simposio totalmente nuevo y aparte. O sea, yo pienso efectivamente, igual que Abril, que la creatividad es inherente al ser humano. O sea, basta ir a Freud para ver que Eros, el principio erótico, que se opone al instinto de lo contrario de la creatividad, que es la destrucción. Tánatos, Eros y Tánatos, el impulso erótico es el principio de creación. O sea, los hombres siempre vamos a estar creando. Ahora bien, ella habla justamente de la conciencia que uno tenga de que lo que está haciendo es creativo y es importante. O sea, desde una persona que de repente está en la playa y se le ocurre danzar o se le ocurre coger un driftwood, un pedazo de madera y armar algo, pues está creando y está respondiendo a un impulso que aunque no lo sepa, es inherente a su condición psíquica. O sea, es inherente a su condición humana. El ser humano siempre va a crear. Ahora bien, darle los instrumentos para desinhibirse y perder ese temor a creer que él puede ser un creador que hace algo que puede ser vendido, pues esa es una labor, digamos, diferente que cumple la cultura. Es muy interesante tal vez hablar del contexto de la pandemia, de todo lo que está significando a nivel de pérdidas económicas para una gran cantidad de personas que están apenas sobreviviendo. Y cómo, por ejemplo, esas condiciones de vida que ya conocemos muy bien en el tercer mundo despiertan la creatividad. Entonces, la gente está viendo a ver qué inventa. O sea, entonces coge y coge un pedazo de palma y hace un chapulín para venderlo en las esquinas o pinta una cosita para venderlo como artesanía. O sea, uno siempre tiene como esa potencia ahí capaz de sacarlo de situaciones complicadas. O sea, muchas veces la gente no se da cuenta que es un verdadero creador hasta que no está en una situación extrema, ¿no? Se convierte en un MacGyver obligado por las circunstancias. Entonces yo pienso que sí, que la cultura debe cumplir el papel de desinhibir a la persona en su potencial creativo, ¿no? No solamente por motivos económicos, sino porque es una necesidad espiritual. Con respecto a Colombia, bueno, los errores de Iván Duque en Colombia, bueno, primero que nada, Colombia está viviendo un momento sumamente complicado de polarización social tremenda por el arresto del presidente Uribe y como sabemos, Iván Duque es el delfín de Uribe, entonces ya de por sí, el que conoce bien Colombia sabe que mucho de lo que una persona quiera hacer, no importa si sus intenciones son buenas, va a estar teñido por cuál es la vinculación política que tiene, que es lo que le está pasando a este presidente con la economía naranja. No digo que esté bien planteada, pero ya Iván Duque llegaba perdiendo con el sector cultural por ser uribista. Sin embargo, sí ha cometido varios errores y ya los he mencionado. O sea, primer error, transformar el arte en mercancía, es decir, valorar solamente la creatividad en función de lo que se pueda recoger económicamente a raíz de ella. Tan es así que el equipo que impuso la ley naranja en Colombia eran puros economistas, o sea, no había ningún creador.
lo que llevó a que fuera denunciada como una estrategia de promoción de la creatividad que negaba valores muy importantes de la cultura, como son la humanización, el civismo, la calidad, la calidad humana en general, que son muy importantes como tema, sobre todo, por ejemplo, en una ciudad tan caótica como Bogotá y además una ciudad regida por Claudia López, que es el antagonista política de Iván Duque. Entonces, en esa disputa, pues ella le va a reclamar también que su política cultural no ayuda en nada a hacer ciudad y a hacer ciudadanía. Entonces, yo pienso que esos son temas de los que podemos aprender. O sea, nosotros no somos una sociedad tan extrema, en una situación política tan extrema como la que está viviendo Colombia, efectivamente, con el resurgimiento de las masacres colectivas, las autodefensas unidas de Colombia, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna nos ayuda muchísimo, porque Colombia no solo está en esta situación política, sino que los colombianos son extremadamente creativos y extremadamente productores y vendedores de esa creatividad en todos los campos. O sea, insisto, no solamente para la cultura Maluma, no solo para la cultura Sin Tetas No Hay Paraíso, sino para cultura. O sea, tienen algunos, el escritor, hay muchos escritores, pero García Márquez siempre va a estar en el top 5, o sea, Fernando Botero siempre va a estar entre los 5 más mencionados artistas que ha producido nuestro continente. O sea, en todos los campos, en la música y demás, va a haber un colombiano destacado. Entonces pienso que Colombia nos puede servir para bien y para mal como un excelente ejemplo de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Gracias, Klaus. 11:46. Voy a leerles la última pregunta y luego cada quien tiene unos minutitos cortitos para su cierre. Don Ricardo José Murillo de Diego dice, la burocracia es esencial e indispensable en algunas de sus partes. ¿Qué tipo de burocracia se requiere para dar sustento y apoyo? Ese silencio tan atronador. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué tipo de burocracia se requiere para dar sustento y apoyo a la economía creativa? Doña Silvia, ¿usted? Creo que el principal apoyo que un burócrata puede darle a soltar la creatividad es desburocratizarse, porque es total anatema para esto. En el fondo es una cuestión de actitud, de ser facilitador, de aportar en vez de limitar, tratar de contener, de meter en un zapato, en una caja, estandarizar porque le hace la vida más fácil. Entonces, para mí, me parece clarísimo que la actitud burocrática va totalmente en contra de lo que estamos tratando de fomentar aquí. Y yo reconozco, por ejemplo, a diferencia, Klaus está hablando de cultura con C mayúscula y todo, yo estaba hablando de una, dentro de su clasificación más funcional, porque creo que hay que traer esta apertura y esta visión de intentar cosas nuevas y reducir el riesgo y experimentar, que eso es lo que nos va a lograr permitir trascender y buscar formas nuevas de resolver conflictos viejos o problemas viejos. No será la más excelsa desde el punto de vista cultural, pero yo la tomo cualquier día antes que la actitud burocrática. Claro, doña Silvia, de hecho usted al principio dijo algo que a mí me pareció muy valioso y es que la creatividad debería ser transversal a todas las actividades que hacemos y con mayor razón a todo el quehacer del Estado, como si hubiera una cultura de aprecio por la creatividad o por toda forma de creación, entonces los burócratas serían nuestros aliados, los aliados de cualquier forma de creación, en cualquier oficina en la que estén. Claro, es una forma de cómo se hacer, es un cómo, no es un qué.
Si le pudiéramos cambiar el chip a los burócratas en ese sentido, otro gallo cantaría. A ser creativos para la libertad y no creativos para la obstaculización. Bueno, señores, les agradezco muchísimo. ¿Puedo agregar algo? Quiero pedirles, claro, un cierre de unos minutos a cada uno. Muy rápidamente. No, con respecto a eso, sí, efectivamente, de acuerdo con doña Silvia. O sea, la pregunta creo que está mal planteada y tal vez él quería decir qué tipo de gobierno. Porque burócrata justamente, por definición, es la negación, digamos, de lo que estamos promoviendo, que es facilitar. Sí, ¿qué tipo de gobierno? Un gobierno que en el proyecto país incluyera, en mi caso, la cultura. Y me aclaro, doña Silvia, que yo defiendo mi sector cultural con C mayúscula, pero yo no estoy en contra de la creatividad funcional para nada. Simplemente quiero ser optimista, sin embargo, tengo que confesar y aceptar que en muchos de los campos principales, como en la creación de videojuegos, en la creación de software y demás, no solo entramos tarde, a pesar de que llevamos décadas haciendo grandes anuncios de ciudades culturales, ahora la Torre Universal es la torre tecnológica, llegamos tarde a países en los que estaba el caso de Uruguay, pero tenemos Colombia, México, que ya están tan avanzados, digamos, en la maquilación de ese tipo de cosas. O sea, Corea, para no hablar de Asia, ¿verdad? Porque si hablamos de Corea y del milagro coreano, o sea, nos volvemos locos. Singapur, Malasia, es muy ruda la competencia que tenemos ahí si hablamos simplemente desde el desarrollo de software. O sea, de hecho, las únicas grandes compañías o los grandes millonarios que han habido en el campo del Internet hoy en día son los que hicieron el copycat para América Latina. Mercado Libre es un copycat de eBay. Amazon ya es demasiado global como para nosotros poder montar un Amazon latinoamericano. Entonces, digamos que es muy rudo lo que está pasando porque estamos entrando tarde. Si habláramos simple y sencillamente de la subcontratación o de la maquila de creatividad funcional. Gracias, Klaus. ¿Esos son tus final remarks o querés agregar algo más y ya para...? No, simplemente que sí, o sea, efectivamente creo que en Costa Rica hay gente muy capaz y muy creativa, o sea, simplemente la globalización ha hecho efectivamente que todos los contendientes estemos en la misma arena, en el mismo nivel, y entonces ahora cualquier emprendimiento que se haga en el campo de la creatividad está luchando no contra la gente de Panamá o de Nicaragua, sino contra un coreano, contra alguien en Hong Kong o contra alguien en Moscú. Y bueno, sin una alianza total de diferentes sectores es impensable. Muchas gracias. Doña Silvia. Está en mute. Doña Silvia está en silencio su... Quería acabar con un pensamiento que no era tan central a lo que estaba haciendo, pero sí una observación sobre los costarricenses. Yo he vivido muchísimos años afuera y entonces creo que tengo unos lentes un poco diferentes para ver a los costarricenses. Y nunca ha dejado de sorprenderme lo buenos que somos individualmente. O sea, hay un montón de gente excepcional a nivel mundial, no importa con quién lo compares. Pero somos chapísimas para organizarnos en formas creativas y sinérgicas y que 1 más 1 sean 2,5 en vez de 3. Nos andamos serruchando pisos y estos desarrollos tecnológicos y eso permiten y requieren una forma distinta de organización. Creo que de repente por ahí hay una oportunidad. Ya que no nos gusta la autoridad vertical, carajo, organicémonos en equipos para ver si logramos salir adelante con algo que valga la pena. Gracias, doña Silvia. Laura, te tocó de última otra vez. No, narrativamente esto es pura narrativa. O sea, mi posición es siempre, me saltó algo que dijo Klaus, porque bueno, él viene desde su propio yo y lo dice, el hombre siempre va a ser creativo. Justo eso es lo que nos genera un confidence gap potentísimo. O sea, que cuando un hombre se mira a un espejo, ve a un hombre.
cuando un hombre se mira en un espejo ve a un ser humano, cuando una mujer se mira en un espejo ve a una mujer, no ve a un ser humano. Entonces, entre más hombre, blanco, heterosexual seas, más humano sos. Todo lo demás es un poco inhumano. Y eso a veces nos juega en contra de toda esta fuerza de lo pequeño o de la fuga o de la cosa que sería el valor agregado, que si somos muchos, si sumamos muchos, como dice doña Silvia, pues se puede generar un cambio desde otro lugar y puede volverse viral y todo eso. Pero eso nos juega en contra, o sea, a las mujeres que tenemos gran capacidad de construir esa cosa del tejido chiquito, ¿verdad? De hacerlo un poco en sobrevivencia, un poco en talento y un poco, ¿verdad? Desde la casa, cuidando niños y tal, nos juega en contra a creernos que eso es una fuerza potente, porque no somos tan humanas como es Klaus, o no nos consideramos tan humanas como Klaus. Entonces, bueno, para mí es súper importante que en todo esto que hablamos, de verdad, coloquen el enfoque de género no como un lugar para la derrota, sino como un lugar para tener un análisis más cuidadoso del contexto. Porque los privilegios obviamente hacen que cada una de nosotras como mujeres pues tengamos otras posibilidades, pero rápidamente yo puedo colocarme en el lugar donde no hay otros privilegios y si trato de hacer una cosa horizontal, probablemente las que tenemos en esos privilegios somos nosotras tres y hay 500 que no los tienen, entonces no nos vamos a unificar. Muchas gracias. Bueno, nos han dado mucho material para reflexión y lamento tener que dejar por fuera una gran cantidad de preguntas, pero bueno, realmente esto despertó mucho interés y agradezco a quienes nos han acompañado a lo largo de estas casi 2 horas. Agradezco, por supuesto, a Lead University el espacio y a Laura, doña Silvia y Klaus, muchísimas gracias por participar. Quedan invitados el próximo jueves, o sea, pasado mañana, a la misma hora, a las 10, hay otro conversatorio sobre la economía creativa en relación con la cuarta revolución industrial o con la revolución tecnológica. Y bueno, hoy se hablaron algunos temas relacionados con ese un poco más amplio que vamos a tratar más ampliamente el jueves también con excelentes panelistas. Que tengan un buen resto del día. Muchísimas gracias por habernos acompañado.